todos. ¿Me escuchan? Ya, qué pena. Buenos días a todos, mi nombre es María Fernanda Ríos. Hoy le vamos a exponer un caso clínico junto a mi compañera Jenny Alejandra y Ana Camila Rivera. Se me olvidó. ¿Ya? Bueno, ya. Sí. Bueno, de entrada tenemos los datos personales del paciente. Es un masculino de 73 años, proveniente de los patios norte de Santander. Su fecha de ingreso al hospital fue el 14 de marzo del 2023, aproximadamente a las 5:08 p.m. Su motivo de consulta fue una tos y su enfermedad actual nos dice que es un paciente masculino de 73 años que ingresa caminando por sus propios medios en compañía de su hija, quien refiere cuadro clínico de larga data caracterizado por disnea de moderados a leves esfuerzos, acompañado de picos febriles no cuantificados y tos con movilidad de secreciones. El paciente, además de esto, niega otros síntomas. Bueno, en sus antecedentes encontramos que el paciente niega antecedentes patológicos, también niega antecedentes farmacológicos y también niega toxicoalérgicos. En su antecedente quirúrgico encontramos una fractura de pierna derecha y en hábitos tabaquismo pesado por 10 años, con un índice tabáquico de 7.5 paquetes por año. Bueno, al examen físico de ingreso encontramos una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 23, una oxigenación un poco baja de 89, una tensión arterial de 170/108, una temperatura de 36 grados centígrados, un índice de masa corporal de 23 con una talla de 1.63 centímetros y un peso de 62 kilogramos. Además de esto tiene un Glasgow 15 de 15. En el examen físico de cabeza vamos a encontrar que el paciente es normocéfalo, sin lesiones en cuero cabelludo, pupilas isocóricas, normorreactivas a la luz, escleras arictéricas, cuello móvil sin dolor y sin adenopatías a la palpación. En su examen físico de boca encontramos una mucosa oral húmeda sin lesiones y estigmas de sangrado previo. El orofaringe está sin alteraciones. En su examen cardiopulmonar en tórax encontramos un tórax normo expandible con ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios audibles, un murmullo vesicular conservado en ambos campos con presencia de estertores bivasales y no hay dolor a la digitodo. Lo normal, porque sí, bueno, todo está normal hasta ese momento en todo el examen físico. Su diagnóstico de ingreso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada. Los laboratorios que le mandaron al ingreso, una coloración de Graham, una radiografía de tórax, procalcitonina, cloro, sodio, potasio, uroanálisis, perfil hepático, tiempo de coagulación, nitrógeno, proteína C, hemograma y electrocardiograma de ritmo. El plan de manejo que le dieron inicialmente fue un catéter nasal plástico para mantener la oxigenación por encima del 92%, solución de armas de 500 mililitros, dipirona de 1 gramo, omeprazol de 40 miligramos, dexametasona de 8 miligramos, losartán de 50 miligramos vía oral, ipratropio bromuro de 0.02 miligramos y beclometasona de 250 microgramos. Bueno, aquí ya tenemos el cuadro hemático del paciente durante toda su estadía en el hospital. Concentrándonos en el primer día, en el 14, encontramos que el paciente tiene una elevación del recuento de glóbulos blancos y es así casi durante toda la estadía en el hospital. ¿Y los neutrófilos Los neutrófilos también se encuentran elevados, igual que los monocitos en el primer día. Además de eso, sus tiempos de coagulación también se encuentran elevados y también tiene la PCR elevada. Para ese momento, para el primer día, también encontramos una bilirrubina directa elevada, un sodio disminuido, un potasio disminuido y un bicarbonato aumentado. Además de estas pruebas de laboratorio, también le hicieron la prueba de COVID que dio negativo, una radiografía de tórax que nos demuestra un derrame pleural izquierdo con una cardiomegalia y en su EKG vemos un ritmo sinusal con un bloqueo de derrame izquierda con cambios de repolarización en la sobrecarga. Bueno, ahora tenemos la radiografía de tórax. En este
los médicos en base a esta radiografía dieron un diagnóstico. El diagnóstico es neumonía adquirida en la comunidad basal izquierda más un derrame pleural izquierdo. Su diagnóstico fue una infección de vías respiratorias bajas junto a la neumonía y junto al derrame. Acá se le solicitan más exámenes. Estos son los gases arteriales y un cultivo especial para microorganismos en cualquier otra muestra. Con base en la radiografía se le dio un diferente manejo. En este caso ya tenemos cloruro de sodio del 0.9%, potasio cloruro de 20 miliequivalentes, acetaminofén de 500 miligramos, heparina de bajo peso molecular de 40 miligramos, salbutamol de 100 microgramos, ipratropio bromuro de 0.02 microgramos y ampicilina más sulbactam de 0.5 gramos. En este momento, en el primer día a las 9:46 pm, el paciente ya se ingresa a servicio inmural en el piso 7 por manejo de medicina interna. Bueno, solución para el día siguiente, en base a la radiografía, los demás medicamentos fueron eliminados, excepto el acetaminofén de 500 miligramos y la ampicilina más el sulbactam. Para este momento, su diagnóstico fue una infección de vías respiratorias bajas, incluyendo la neumonía adquirida en la comunidad complicada y el derrame pleural izquierdo paraneumónico. También encontramos en el diagnóstico un trastorno hidroeléctrico, que es una hiponatremia moderada sintomática más una hipocalemia leve. Y además... Disculpe usted, hidroelectrolítico, porque hidroeléctrico no hay, eso es un láser hidroeléctrico. Sí, Sí. cierto. Y una neumonía crónica a clasificar. En la ecografía del tórax encontramos un derrame pleural izquierdo abundante de un volumen aproximado de 1000 centímetros cúbicos en el lado izquierdo y un derrame pleural derecho de un volumen de aproximadamente 700 centímetros cúbicos. Para este momento queda pendiente la ecografía del tórax, la tomografía computada del tórax, un cultivo de esputo y una interconsulta por neumología. Bueno, para el día 17 cambia otra vez un plan de manejo en base a la radiografía y ahora se le agrega la furosemida de 10 miligramos más la espirolactona de 25 miligramos. El día 18 el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca de 91, todo se encuentra normal al parecer y se le da la primera interconsulta por neumología. Entonces neumología da su diagnóstico primario, su diagnóstico de principio, y encuentra que tiene un derrame pleural bilateral de predominio izquierdo que se encuentra en estudio. Además de eso, también una infección de vías respiratorias inferiores, hiponatremia moderada más hipocalemia leve y además de esto, una desnutrición proteico-calórica crónica moderada. Para este momento, la interconsulta de neumología solicita toracocentesis diagnóstica, TSH, proteínas totales, antígeno prostático y desorigenasa láctica, qué pena. Bueno, ahora encontramos la tomografía del tórax. Esta es una tomografía de tórax simple. El reporte nos dice que hay unos cambios degenerativos de espondiliartrosis en columna dorsal. También hay cambios en los coeficientes de atenuación del mediastino anterosuperior y hay de aspecto lateral derecho por opacidad homogénea sugestiva de masa sólida. Sin embargo, por la ausencia del contraste, es un gran limitante para caracterizar bien la imagen del mediastino. Entonces, neumología solicita una tomografía de tórax contrastada para este momento. También se puede ver un derrame pleural bilateral en cantidad moderada, un infiltrado pulmonar alveolar con broncograma aéreo en segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo de tipo consolidación pulmonar, y el resto del estudio se encuentra sin otro hallazgo o alteración. Estas son las simples. Para el día 21 de marzo se le hace un eco-TT, se encuentra que el ventrículo izquierdo está de tamaño normal, con una febia del 41%, hay una insuficiencia aórtica leve moderada y hay un leve derrame pericárdico. Su plan de manejo para el momento es alimento hiperproteico, pues por la desnutrición, y dapaglifosina de 10 miligramos y alprazolam de 0.25 miligramos.
Buenos días. Ahora vamos a continuar a partir del día 11 de hospitalización, es decir, a partir del 24 de marzo, en donde se inician, pues los signos vitales se encuentran adecuados con un diagnóstico de insuficiencia aórtica leve, moderada y leve derrame pericárdico, gracias a la ECO-TT que ya se le había reportado, además de los diagnósticos que ya presentaba del derrame pleural bilateral y del trastorno electrolítico. Para este día se le realizó la toracocentesis bilateral guiada, diagnóstica que había sido autorizada por interconsulta de radiología intervencionista, donde nos arrojó principalmente la lúmina de suero que se encontraba en rangos disminuidos, el aspecto ligeramente turbio, el LDH aumentado, las proteínas aumentadas y el colesterol igualmente aumentado, lo que nos indica, nos hace sugerir un derrame pleural de etiología exudada. Entonces, la tomografía de tórax nos muestra una imagen de masa con aspecto conglomerado ganglionar que compromete el mediastino medio, superior y anterior, en la cual va a rodear la tráquea, bronquios principales, callado aórtico y aorta torácica ascendente. Además nos mostró adenopatías axilares bilaterales de predominio derecho. Por lo tanto, y con el fin de descartar una enfermedad linfoproliferativa, se solicita un TAC de abdomen simple y con contraste. Entonces, luego igualmente los signos vitales se encontraban normales. Para este día se le reportó un cuadro hemático de control, el cual en el primer cuadro hemático nos mostraba una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Entonces aquí con el extendido de sangre periférica nos mostró la morfología eritrocitaria normocítica normocrómica, nos corrobora la morfología leucocitaria con la ligera leucocitosis con a expensas de los neutrófilos y la morfología plaquetaria normales en cuanto a su número informe. Luego en la interconsulta de cirugía de tórax y con neumología, lo que había pasado es que para estas fechas el paciente se había realizado las imágenes diagnósticas, la tomografía de tórax y abdomen de forma extrainstitucional. Entonces todavía no habían salido sus resultados, por lo tanto la interconsulta dice pues realizar otro TAC de tórax contrastado, reconsultar con los resultados y pues lo mismo con neumología para llevar la discusión del caso en junta de tórax con los resultados de las imágenes. Para este día el paciente refiere disnea, palpitaciones y tos ocasional, y en el examen físico únicamente se encontró el murmullo vesicular disminuido en los tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Y aquí ya en junta de tórax apreciamos lo que es el TAC de abdomen simple y contrastado, donde se muestra el derrame pleural bilateral, aumento del volumen prostático, los cambios espondiloartrósicos que ya se habían mencionado, la fractura antigua en cuña, en T12 y osteosíntesis en fémur izquierdo. ¿Cómo se apunta? Aquí. Entonces, pues la imagen era para mostrar la fractura en cuña, y al otro lado encontramos la tomografía de tórax contrastado. Aquí pues resaltar en donde se encuentra el cursor, la vena cava superior, que debido a la masa se encuentra pues estrecha, y pues acá resaltar que la vía aérea todavía no se encuentra estrecha debido al corte. Y acá pues ya podemos ver la diferencia, la vía aérea superior, la vía aérea suprimida, y pues igualmente la vena cava superior. Y lo mismo en este corte, aquí se aprecia más la limitación de la masa y pues la vena cava superior. Por lo tanto, por las imágenes diagnósticas y pues que la masa estaba mediastina anterior y superior, que estaba comprimiendo la vena cava superior, se le solicita valoración urgente por oncología, por radiología intervencionista a modo de síndrome de vena cava superior, y valoración urgente por servicio de radioterapia. ¿Sí tenía síndrome de vena cava superior? Pues el síndrome es la compresión. No, pues, síndrome es un conjunto de síntomas y signos. pues para ahí No, estoy ya, seguro que tiene comprimida la cava superior, pero ¿tenía el síndrome? pues tenía edema en esclavina, todavía no tenía ya disnea. dicho, ahora ya 15 minutos hablando y ya he dicho eso. ¿Tiene foto o no? No. Bueno, en cirugía de tórax indicaron procedimiento quirúrgico diagnóstico, en donde se iba a realizar fibrobroncoscopia intervencionista, pleurectomía por toracoscopia y biopsia de mediastinos por toracoscopia.
Y la interconsulta por oncología dieron un resultado de tumor de comportamiento incierto, desconocido mediastino, que se esperaba la confirmación por patología. Y la interconsulta de radiología intervencionista era realizar una angioplastia de vena cava superior con balón y stent. Bueno, buenos días. Ya para el día 3 de abril sale la interconsulta por radiología, en donde presenta una masa a nivel de la fosa supraclavicular. Debe ser radioterapia. Perdón, sí, radioterapia. Sí. Sí, se equivocaron. Bueno, entonces acá tiene una masa a nivel de la fosa supraclavicular derecha de 6 centímetros de diámetro, pues aproximadamente. Es dura, es no móvil, no dolorosa, tiene circulación colateral, antero-posterior de tórax, tiene un orgullo vesicular presente y un broncus pues en pulmón izquierdo. Entonces, dado al cuadro clínico que tiene pues el paciente, el tratamiento pues es radioterapia, pero pues no se le puede realizar por el momento porque no existe un diagnóstico histopatológico. Bueno, ya para el día 6, pues como cambio, la neumonía pues adquirida en la comunidad, esto está resuelta y queda pendiente lo que es la angioplastia de vena cava superior y los procedimientos quirúrgicos. Bueno, ya para el día 7 de abril ya le realizan los procedimientos quirúrgicos, que son la broncoscopia, la resección de lesión en bronquio en vía posendoscópica, la pleurostomía parietal por toracoscopia y la resección del tumor pues maligno del mediastino por toracoscopia. En la descripción de los hallazgos operatorios encontramos que hay una presencia del árbol traqueobronquial con mucosa engrosada y fiebre con compresión anterior de la tráquea distal y bronquio pues derecho sin lesiones endobronquial. Y se procede a intervencionismo endobronquial para permeabilización. También pues hay presencia de masa infiltrante en mediastino visceral superior, que es sólida, hipervascularizada, y un derrame pleural seroso con pleura parietal con lesiones nodulares de aspecto posttumoral. Todo esto se va para estudio de patología inmunohistoquímica de pleura y tumor mediastinal y queda pendiente una radiografía de tórax. Bueno, ya para el día 8 de abril el paciente se encuentra, según los signos vitales, se encuentra pues hipotenso. Vemos que ha perdido pues peso, que estaba en 65, pasó a 53 kilos. Él refiere pasar regular noche pues con tos, con vómito y con deposiciones diarreicas. Obviamente por las intervenciones pues quirúrgicas en una herida quirúrgica, tiene un tubo pues a tórax en el mitoral derecho que es acoplado a un dispositivo de drenaje pleural funcional con gasto de 850 cc de contenido pues hemático. Debido a el paciente presenta pues dificultad respiratoria, se requiere oxígeno suplementario con una máscara Venturi al 50%. En la solicitud de exámenes es el hemograma, pues tiempo de protomina, tromboplastina parcial, sodio y potasio con el suero. Y quedan pendientes también los estudios de patología inmunohistoquímica y la angioplastia de vena. Bueno, también acá sale la radiografía del tórax. Encontramos una expansión pulmonar con cambios en la neumatización por posible derrame pleural residual. Bueno, ya para el día 9 salen los resultados del hemograma. Entonces el paciente cuenta con una anemia grado 1 según la OMS, es normal. Una leucocitosis, ausencias de neutrofilia y los tiempos de coagulación aquí son normales. El plan de manejo pues cambia un poco, solo pues agregan dapaglifosina, espironolactona y furosemida y la solución de Harvard. Le envían también una solicitud de ecografía Doppler de vasos del cuello y bueno, pues queda pendiente el estudio de patología inmunohistoquímica. En el día 10 aún es valorado por cirugía pues de tórax, quienes van a solicitar un TAS de tórax y pues un hemograma. Ya el TAC sale, la tomografía sale a horas de la tarde
en donde se encuentra un enfisema subcutáneo en tejidos blandos, graso, pared torácica con aspecto anterolateral superior y al emitora derecho. Y un tubatórax derecho presenta una osteopenia, cambios degenerativos de espondiloarterosis dorsal, un neumotórax derecho leve, un derrame pleural bilateral leve a moderado, también presenta una hiperdensidad de derrame pleural basal y signos de colapso por compresión extrínseca en el cemento del lóbulo pulmonar inferior y una sinusitis mayor derecha. La tomografía. Bueno, entonces el día 10 también salen los resultados de la ecografía Doppler. Aquí está pues normal, y también ese día presentó un sangrado pues moderado por herida de toracostomía pues derecha. Acá se realizó una curación compresiva y reacomodación del tubo de alternancia pleural. Bueno, ya para el día 11 de abril el paciente presenta una anemia grado 2, esmagmocítica normocrómica, tienen una leucocitosis a expensa de linfocitos. Bueno, ya para este día, en la tarde, le realizan el procedimiento de angioplastia, implante stent en vena cava superior. Acá lo podemos observar acá en la imagen. Y ya para el día 14 sale de consulta por neumología. El paciente se encuentra pues alerta, sin signos ya de dificultad respiratoria. El tórax es simétrico, es expansible, herida quirúrgica cubierta, sin estigmas de escaso sangrado y sin signos de infección. Y queda pues pendiente el resultado de la biopsia pues para ya procedente manejo pues oncología. Ya para los diagnósticos finales encontramos 10 diagnósticos, entonces la masa del mediastino anterior y medio en estudio, el segundo síndrome de vena cava superior, el tercero angioplastia implante stent en vena cava superior, el cuarto un derrame pleural bilateral de predominio derecho en estudio, una insuficiencia cardíaca compensada con FEBI del 41%, insuficiencia aórtica pues leve a moderada, una infección de vías respiratorias tratadas, obstrucción de vías aéreas pues superiores, el postoperatorio de toracoscopia con pleurotomía parcial, biopsia de mediastino y fibroscopia. También pues lo que son los antecedentes de tabaquismo y la desnutrición proteica. Bueno, entonces ahora pues les trajimos una gráfica donde determina más que todo la gravedad sintomática del síndrome según pues, las manifestaciones clínicas que pueda presentar el paciente. Pues recordando que el síndrome de vena cava superior hace referencia al conjunto de signos y síntomas consecuentes de la oclusión ya sea total o parcial de la vena cava superior. Entonces, este se estratifica según pues en grados de 0 a 5, donde 0 es asintomático, es decir que solamente vamos a encontrar hallazgos radiológicos de la obstrucción de la vena cava sin ausencia pues, de síntomas, leve pues grave a severo según las complicaciones en cuanto a nivel neurológico, y ya grado 5 sería pues fatal. ¿Este cuál sería? Yo considero que sería moderada. ¿Una disfagia? Pues presentar tos constante solamente por la tos y el edema en esclavina. Yo creo que leve. No, Jairo, no es leve, es moderado. O sea, la otra clasificación. Tenía todo, pero yo hablaron del neurológico, nunca. No, a ver, es que está viendo acá, según Yu, sería moderado, no grave. Y son los síntomas neurológicos. La siguiente, le pase la otra atrás. ¿Se me explicó? Sí, es moderado. Por clínica y por todo, no era leve. Y aquí hay otra que es la de, esta es la misma, la siguiente, anterior la otra, la primera, la de Stanford. La de Kishi. La de Yale. Ah, la de Yale, exacto. Según Yale es moderada. Sí, y la otra, la de japonés, Esa es la de Kishi. Él no tenía trastornos visuales, ni cefalea, ni vértigo, ni trastornos de la memoria. Pero tenía lo demás, era moderado. Lo que pasa es que el problema con este caso es que no sé por qué
no sé dónde consignan los informes de radiología intervencionista, porque en una radiología intervencionista usted está obligado a clasificar qué grado de cava tiene, qué es lo que más sirve, ¿sí me explico? Independiente de estas tablas son correlación clínica y eso, pero usted siempre, tradicionalmente se hacía la cabografía y por la cabografía sabía primero la urgencia, determinaba la urgencia, si ya eran estadios 3 o 4 la primera clasificación, eso era una raquete de urgencia, sobre todo el estadio 4, pero como no ponen el pan, solamente mandaron en un CD esas dos imágenes, ni siquiera mandaron el video porque hubiera sido bonito pasar el video del procedimiento, que creo que es importante, que no es de todos los días, pero no mandan eso, y así pasa con los procedimientos muchas veces, a veces de las toracentesis las encontramos y no. Entonces eso es importante porque uno necesita saber todo, ¿correcto? Entonces hay esa parte, pero esto es moderado, indiscutiblemente. La siguiente, ¿cuál fue la discusión? No, la siguiente. ¿Van a hablar de eso? Un comentario. Yo echo de menos el examen físico. Nosotros perdimos el tiempo como proveedores. No me siento, no hice nada. Aquí solamente miran placas, aquí no miran pacientes. Ese doctor que lo recibió de urgencias le escribió un examen físico completamente normal. Eso lo transcribió. Y tenía una masa aquí de 6 centímetros encima de la clavícula. Eso no era muy difícil de verla. Se tocaba. Y tenía el edema. No nos miran. Entonces perdimos el tiempo. Yo creo que semiología ese semestre debería eliminarse porque no sirve para nada. Debería haber como unas clases de radiología más bien, porque ya no miran a nadie. Y todos se fueron por la neumonía y el derrame. Y tenía clínicamente, ustedes lo enseñaron, síndrome de vena cava superior, evidente. Y eso cambia totalmente el enfoque del paciente. Y nadie uno piensa en malignidad. Un hombre ya mayor, uno piensa en eso tiene maligno. Entonces, tristemente los médicos que tenemos de primera línea de urgencias no son los más apropiados. Porque ponen a los más jóvenes, a los recién llegados y no ponen gente canchera que examina a los pacientes. Miren cómo se demora todo. No, Jairo, y hay otra cosa con respecto al comentario. Este caso cuando llegó, en realidad lo enfocaron como una falla cardíaca con una neumonía. Obviamente si tiene el BNP elevado, tienen por ahí el BNP elevado, con insuficiencia aórtica, pero ese no fue el motivo de consulta. Doctora, devuélvese la primera radiografía de Mario, o aquí el ingeniero, por favor. Hágame el favor. Cuando uno ve la primera, no, devuelva, adelante, nosotros. Mire qué interesante es esto. Aquí está el derrame y la opacidad. El otro seno está bien, pero acá el mediastino ya uno lo ve retrospectivamente ensanchado y uno puede decir o hay una masa o hay una adenopatía aquí, una masa. ¿Sí me explico? Eso en el momento, mire, ahí está cómo se enfocó por medicina interna. ¿Sí me explico? Siempre. ¿Sí me explico? Cuando venimos a ver eso fue cuando yo lo veo. ¿Sí me explico? No estaba el TAC, ¿sí? Pero en ese momento hablé con los que estaban rotando. Yo no sé si levanten la mano si está alguno cuando lo vimos este caso con los rotantes. Creo que aquí hay alguno. Y entonces le dijimos, esta placa está muy rotada, Jari, es un portátil. Uno con portátiles no puede decir si el mediastino está ensanchado porque se lleva sorpresas. Si me explico, puede decir un concepto que no es. Pero ya estaba el TAC. El problema del TAC, sigan, pásenme la otra imagen, fue que lo hicieron por fuera porque no sé qué empresa es ese Coxo. Esta fue la primera imagen del TAC simple y cuando ya lo vimos con esto, que lo vi yo, con esta imagen, dije, no, esto es una cava. Si me explico, y hay una masa en mediastino. Obviamente, en ese momento había venido, creo que cirugía de toras, y entonces dijo que no, que mire, que para allá. Bueno, total, quedó así. Entonces yo hice la orden del TAC urgente, del TAC contrastado, pero como todo se demora aquí por el tipo de empresa, se demoraron en hacerlo. Y el cuento fue que llegó el día, yo dije, llevémoslo a junta porque el TAC, cuando está este paciente hay que hacerle la siguiente, ingeniero. Mire acá cómo está comprimiendo la vía aérea y la cava también estaba supuestamente tomada, pero eso no es que yo lo diga, hay que demostrarlo. La siguiente, y eso son urgencias. Miren el derrame pleural que sigan. Obviamente el problema no era cardíaco, y aquí ya están las imágenes que ustedes vieron con la cava. La siguiente, ¿sí? Y aquí era donde se veía ya la compresión de la cava con la vía aérea muy comprimida, y eso es una urgencia también, una obstrucción de vías aéreas. Por eso es que lo traemos, porque aparte de todo, si me explico eso. Y entonces
con ese TAC contrastado que llegó el miércoles, el problema fue que tocó mandar una hija porque eso lo hicieron por fuera y eso se demoran 10 y 15 días y no están encima de la trinca de que en el informe. Entonces yo mandé una hija, a pesar de que era gente del campo, porque estaban de una vereda, la pelada que fue muy incisiva y esa tarde me trajo a mí como a las 2:30 el TAC y yo lo llevé a Junta para hacerle urgente. La siguiente. No, pase la siguiente. No, espere, que iba a señalar una cosa. Bueno, este fue el conglomerado que tiene ahí ganglio supraclavicular. No, es que la masa, mire, Jairo, la masa, aquí está. Y sigue para arriba. Sigue para arriba, la masa se extiende hacia arriba. Ahí se ve, miren, la punta en el lápiz está. Pero es muy malo, ¿no? Sea lo que sea, es muy malo. Sí. Ubíquese donde están, doctora, para que hable. Entonces, esa es la historia de este caso. ¿Sí me explico? Obviamente en Junta, por ser eso, de una vez les dije yo a esta gente, pues hay que hacer las cosas. Se llamó a radiología intervencionista para la biopsia urgente, sí me explico, pero ahí se demoró. La angioplastia también se demoró, pero se le hicieron, ¿no? Gracias a Dios, pues el estallido de ella no era muy severo. ¿Qué va a hablar de eso? El algoritmo, solo de explicarlo. Explíquenos, porque nosotros no sabemos. Para finalizar, tenemos un algoritmo del manejo de síndrome de vena cava superior. Entonces, bueno, en el inicio tenemos una historia clínica sospechosa de síndrome de vena cava superior. Luego bajamos y pues necesitamos imágenes, ¿no? Entonces, ya hacer rayos X de tórax, una tomografía, un TAC de tórax. Y acá ahora entramos a los síntomas que amenazan la vida. Tenemos dos caminos, el que sí y el que no. Entonces el que no son síntomas de moderados a severos y aquí vamos a pensar en hacer una biopsia y de ahí vamos a estratificarlo, vamos a hacerle una evaluación. Ahora los que sí. Doctora, no diga el que sí y el que no porque no es como muy técnico. Diga, ¿cómo se dice? Es un árbol de decisiones. Si tiene esto, seguimos esta ruta, esta hoja de ruta, porque estas son hojas de ruta, o árboles de decisiones. Y si no, no, porque como que si no es como si usted le diera la opción de escoger entre sí y no. Dígalo claro, si tiene esto, se hace esto, y si no tiene esto, pensamos en esto, porque eso es un dubitativo que siembra muchas dudas y ustedes pues ya me dijeron que yo escogiera si iba por este o iba por este, no es la idea, siga. Listo. Si tiene síntomas que amenazan la vida, vamos a estabilizar y asegurar el ABC. Vamos a tener también un venograma. ¿Qué es el ABC? Las vías respiratorias, doctor. ¿Solamente? Tensión, sí, todo lo primordial. Okay. Vamos a hacerle un venograma y si es urgente vamos a ya aplicar un stent. Si hay presencia de trombo, vamos a considerar trombólisis dirigida por catéter, que es el CDT. Ahora, yéndonos a la parte izquierda, vamos a encontrar síndrome de vena cava superior con confluencia de la vena brachiocefálica. Entonces, aquí tenemos dos enfoques. El primero es el enfoque en Y, que este se basa básicamente en un stent que pasa a través de la pared de otro stent. Y también luego tenemos el enfoque del doble barril o doble cilindro, se le llama también, que este se enfoca en la extensión de stents desde la vena cava superior hacia las venas branquiocefálicas derecha e izquierda. Luego, siguiendo con el algoritmo, tenemos causas no trombóticas. En este vamos a seguir una angioplastia que va a estar seguida de un stent. Luego, siguiendo con esto, vamos a tener el síndrome de vena cava superior por trombosis. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es confirmar la trombosis. Luego de esto tenemos que considerar la trombosis dirigida por la trombólisis dirigida por catéter o un stent. Y si se contraindica la trombólisis dirigida por catéter, podemos pensar en una trombectomía mecánica. Luego de esto tenemos el síndrome de vena cava superior de etiología benigna. En esta se debe considerar una terapia endovascular como primera línea, ya que esta no excluye un futuro bypass.
Y por último, pues tenemos consideraciones notables. Entonces acá tenemos síndrome de vena cava superior relacionado con el dispositivo. Más abajo tenemos síndrome de vena cava superior relacionado con un tumor quimioradiosensitivo. Y sensible. Y ya por último, solo tumores. Mire, ese algoritmo es el algoritmo, como quieran pronunciarlo, es tal vez uno de los últimos que salió en el Journal del Colegio Americano de Intervencionismo. Ya. Allá el cuento es que ustedes están viendo dos ramas, ¿no? Que tienen que mirar lo más importante si amenaza la vida o no amenaza la vida, y después contemporiza una serie de manejos de acuerdo a lo que yo dije, a la cabografía. Es que la cabografía es muy importante porque no determina solamente la severidad, sino el compromiso, qué tanto compromiso de la ácidos y de la hemiácidos hay para tomar las conductas. Y además todo el mundo no tiene igual toda la estructura venosa igual. Y también considera la etiología, dependiendo de la etiología, porque sin demorarnos, pues hay maligno y hay benigno, y va desde pasar un marcapasos, el implante un marcapasos de cardiofibriladores, catéteres que usted mete ahora el subclavio, todo lo que sea invasividad de muchas maneras, y otras formas, y también pacientes que pueden hacer trombosis por otras razones, incluyendo el bocio endotoráxico, la mediastinitis fibrosante, etcétera, etcétera. Eso, la lista es larga. La siguiente, doctora. Entonces se trajo este caso por múltiples razones, deje eso, doctora. El cuento es que esta es una patología que no es común, hay que saberlo manejar, porque está dentro de las urgencias oncológicas, ¿sí? Y este paciente independiente tenía dos urgencias oncológicas, y de inicio no se encontró la causa, ¿sí me explico? Desafortunadamente no se vio, no se enfocó el paciente, el abordaje, la PROACH, que se llama en inglés. Eso enseña que, sin criticar, porque no estamos criticando los mismos colegas, yo soy internista, pero medicina interna indiscutiblemente enfocó mal el caso. Al momento que lo vimos, pues lo seguían manejando como falla cardíaca y eso. El problema estaba en la demora del TAC también, ¿sí? Para yo poder dilucidar todo, porque pues obviamente vieron que técnicamente es una placa que podría insinuarse, ¿no? Podría decir, sí, podría insinuarse esto, pero como era portátil, no. Mire, eso a ustedes les enseña que no se confíen en eso. Además, para finalizar ya y echar unos comerciales aquí antes de que Jairo se vaya para la reunión. Pero entonces es que los informes de radiología, Jairo, discordan mucho un poco de cosas. Eso es un universo. Yo sé que ustedes están en formación y entonces dicen, pero si es un radiólogo y con escuelas y todo eso, debe tener, pero uno, no sé cómo sea en neurología, pero en neumología y lo que yo veo, inclusive en medicina interna, eso es 360 grados de lo que dejaron de ver y lo que no escriben, porque ni escriben ni de ver. Ese es mi comentario. Ahí voy a decir algo. La doctora dijo que hay más esclavina. ¿Qué es esclavina, doctora? ¿Terminó? La definición de esclavina. ¿Usted ha visto alguna esclavina? ¿Sabe qué es? Apuesto que todos lo han visto. ¿Usted conoce al Papa Francisco? ¿Han visto que tiene una capita cortica que tiene? Esa es la esclavina. El edema de esclavina es de una capa corta. Es el edema que se da en esa distribución. El cuello, la parte de atrás y los hombros. ¿Es si conocían la esclavina? No solo lo da esto, sino lo da otra enfermedad. Cuando está el viento se le levanta, ¿no? Y las religiosas también lo usan. Esa palabra castiza. Mire, dos cosas, Jairo. Para los doctores. Un momentico, Jairo, delante suyo. Ya se avecina el examen final. Son solo 25 preguntas, no van a haber más. Y 40 minutos para contestarlos. Entonces, doctores, están convocados en la fecha que es, vamos a contar igual con 3 salones, vamos a rotarnos, no sabemos quién quede, dónde quede, y ese es el examen. Por último, hoy es el último club de revistas y todo, ¿no, Jairo? Y terminamos, cumplimos con el 100%. Felicitar a los alumnos que lo hicieron a conciencia y lo hicieron, pero también sabemos que no todos los alumnos lo hicieron a conciencia y buscaron otros recursos para presentarlo. El que lo entendió, lo entendió. ¿Sí me explico? Aquí se sabe todo, doctores. Desafortunadamente mirándonos. Y no es para reírnos.
desafortunadamente da tristeza por lo que dice Jaime. Ya sabemos todo el cuento, sabemos en dónde, quién les ayuda. Ya están pillados. Entonces están siendo ilegales. Si no explico, ustedes se ríen. O sea, tras del ladrón bufón, algunos no se ríen. Si no explico, eso da tristeza. Pero en la vida hay una cosa que se llama el karma. Usted no oye la frase, el que la hace la paga. Como las ausencias, mire cuántos hay acá el grupo que es tan grande. ¿Cuántos faltaron hoy las que está recogiendo, las monitoras? ¿Cuánto? 30. Ahí, ¿no? Ya sabemos. 30. El día de la quema se verá el humo. Es pésimo. 30. Y el karma es causa y efecto. Espero todos salgan. Pero la ley de la vida es así, ¿no, Jairo? Sí, así es. Entonces, están convocados. Se quedan los 25, que ya no es 25, del grupo que tiene que presentar el examen para decirle lo que tienen que hacer y tienen 10 días para el estudio. Los demás se van a la respectiva rotación y están temprano. También sabemos que hay alumnos que están faltando. Damaris, la niña que está faltando, ¿está aquí hoy? ¿Usted sabe cuál es el caso? Sí. ¿No está? Sigue faltando. Sí, por eso.